Gracias por estar ahí. Volvemos ahora con una gran amiga de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, la señora Lina Ornelas, que está en México. Y les voy a leer el título de Lina para no equivocarme, lo voy a leer bien. Head of Government Affairs and Public Policy for México de Google, que en español sería directora de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas para México de Google. Lina es una gran amiga de la escuela, creo que ha participado siempre en la escuela desde aquella edición que hicimos en el Caribe, en Trinidad y Tobago en el año 2014. Creo que desde entonces ella siempre ha estado presente con nosotros y por supuesto el año pasado nos vimos en México cuando lo hicimos en la Secretaría de Economía de la escuela, que todavía nos podemos reunir. Y bienvenida a esta edición virtual de la escuela nuevamente en este 2020 tan raro que nos toca vivir. Querida Lina, un gusto verte. Igualmente, Olga, Adrián, muchísimas Saludos de acá de gracias de Adrián de nuevo Oscar. por contemplar nuestra participación en esta edición de la escuela que no para, como no paró la educación a distancia, ni el comprar en línea, ni nada, porque gracias al Internet nos mantenemos todos al día, ¿no? Con todo y pandemia. Así que, pues muchísimas gracias por la invitación. Se te ve muy Si les bien. parece, Se te ve ¿te muy escucha? bien. Sí, se te ve muy Ah, bien y quería contarle a la audiencia que nos vas a hablar sobre adopción digital acelerada en tiempos del COVID, ventajas y desafíos que un poco se ha abordado de distintas perspectivas, pero seguramente la tuya va a ser sumamente interesante. Tenemos becarios de no solamente de toda América, lo que nos pasó en esta edición virtual es que tenemos becarios de todo el mundo y tenemos traducción en inglés, así que si tenemos unos minutos al final de tu presentación, podemos ver si hay alguna pregunta de la audiencia. Y por favor, te escuchamos. perfecto. Me escuchan bien ahí, ¿verdad? No hay Perf- delay. Perfectamente y se te ve muy bien también. Mil gracias, igualmente. Bien, pues nuestra intención con ustedes el día de hoy es inspirarlos, llenarlos de energía positiva, porque efectivamente esta adopción digital ha sido muy acelerada en el mundo. La humanidad no estaba preparada para una cuestión como esta de la pandemia de COVID-19. Pero gracias al Internet hemos logrado avanzar, sin embargo hay muchos desafíos. Entonces lo que queremos es mostrar las dos caras de la moneda y cómo todos los que están en la escuela el día de hoy pueden encontrar desde sus distintas trincheras formas de ayudar a los países a aprobar políticas públicas, a impulsar cuestiones regulatorias que sean realmente innovadoras y que nos ayuden a avanzar de la mejor manera. Como saben, COVID-19 pues puso a prueba a los países. Aquellos países que ya tenían políticas públicas más avanzadas en estos temas, desde conectividad hasta habilidades digitales o promoción de sus pymes en línea para que entraran a marketplaces y para que pudieran hacer e-commerce, son los que mejor navegaron la situación en un inicio. Como decían muchas veces algunos presidentes, es la misma tormenta, pero no estamos todos en el mismo barco. Y el tema de conectividad, por supuesto, puso un énfasis en el asunto de la brecha que todavía existe, porque esas brechas exacerbaron y exacerban la vulnerabilidad de todos aquellos que están en zonas, por ejemplo, en donde no está llegando información sobre cómo prevenir la enfermedad, simplemente algo tan básico. Tampoco poder continuar con el trabajo o que los niños pudieran tener acceso a sus clases de un día para otro, ¿no? Porque no tenían que presentarse y las medidas de confinamiento entraron en vigor. Aquí es muy importante saber que los gobiernos se dieron cuenta que tenían que flexibilizar o que tienen que flexibilizar, por ejemplo, toda la regulación para acelerar la adopción de la conectividad, buscar cómo ampliar la infraestructura. Por ejemplo, tenemos unas cifras de 426 millones de usuarios en América Latina están conectados, eso es más o menos un 66% de la población, pero hay todavía una brecha del 40% de la población que no está conectada todavía y no está aprovechando entonces estas ventajas. También es importante saber que aunque conectaras a la gente, pues los niños y los profesores tampoco sabían utilizar todas estas herramientas, cómo compartir una pantalla, cómo
hablar. Ya ven que se puso de moda esta frase e incluso se hizo un meme muy famoso sobre estás en silencio, ¿no? Estás en mute. Entonces, esto ha sido un desafío realmente, pero bueno, ha tenido muchísimas ventajas. Por ejemplo, la posibilidad de que un negocio pudiera seguir vendiendo, que un restaurante nunca cerró. Aquel restaurante o tienda departamental o tiendita de la esquina que tenía un sitio en el mapa, sus horarios de atención disponibles, pues nunca cerró. Pero no todos los países tenían estas políticas públicas listas. Así que esto lo vimos claramente. En el caso del e-commerce, está comprobado que la digitalización es un paso fundamental para que las empresas sigan funcionando. Por ejemplo, el Banco Mundial estima que en Latinoamérica existen 445 millones de MIPIMES, pero solo el 10% tiene una presencia en el web, en la web. Entonces, si no tiene una presencia en el mapa, no existe. Únicamente el 2% de esa cifra que les compartí venden en línea. Entonces, la gran tarea o el desafío es, por un lado, ayudarles a subir su información y su negocio al mundo digital, pero también que tengan estas habilidades para que puedan iniciar sus ventas en mercados que además no tienen fronteras. Algo que hemos visto y es muy interesante es que han ampliado también su oferta a lugares donde no llegaban antes. Y bueno, en el tema de investigación médica, ni hablar, o sea, el utilizar data, el compartir información en tiempo real ha sido totalmente indispensable. También, cuando hablamos, por ejemplo, de el tema de educación y demás, tengo unas cifras muy interesantes. Por ejemplo, Zoom creció 20 veces, más de 10 millones de usuarios, de 10 millones a 200 millones, solo en el mes de marzo. ¿Se imaginan ese crecimiento? Cisco Webex alcanzó un pico de 324 millones de usuarios también. Creció 2.5 veces en Estados Unidos y 3 veces en Europa, con más de 70 millones de reuniones diarias. Lo mismo Google Meet, está sumando cada día 3 millones de usuarios más y aproximadamente 100 millones de reuniones diarias. Estas cifras nos hacen ver cómo cambió el mundo, cómo los niños ahora están interactuando a través de las pantallas, los profesores aprendiendo que todo el conocimiento está en Internet a un clic, que ya no hay que privilegiar la memorización, porque lo que importa es la resolución de problemas, el trabajo colaborativo, esas digital skills o soft skills que se les llama, o habilidades blandas que van a requerir esos niños para los trabajos que todavía no existen, los trabajos del futuro. Y entonces podemos tener, si aprovechamos esta adopción digital tan acelerada, podemos tener una generación súper distinta en la región y una generación empoderada para poder trabajar después de manera colaborativa con cualquier parte del mundo. La preocupación de los Lina, ministerios de educación fue tal que Lina, imagínense perdón, ¿me que escuchás? sí, Te pido mil sí, disculpas que te interrumpa. No estamos viendo tu presentación, no estamos viendo que la compartas. Em, no me digas, no, te pido mil permíteme. disculpas por interrumpirte. Yo pensé que primero querías hacer una introducción verbal, pero Manuel muy gentilmente me acaba de decir que no se veía en el streaming. Bueno, continuando con el tema educativo, les quiero compartir cifras muy relevantes. 1.500 millones de niños en el mundo, según el Banco Mundial, tuvieron que brincar al mundo digital para educarse en línea durante la pandemia. Tan solo en América Latina, 195 millones de niños se quedaron temporalmente sin clases al inicio de todo esto. Y esto, pues, lo que hizo es poner sobre la mesa la urgencia de adoptar una estrategia para mantener la continuidad en la educación. Y ahí se han hecho esfuerzos muy grandes, público-privados, que son muy relevantes, porque nunca como ahora el modelo de gobernanza de Internet nos está demostrando que es muy útil y que es el mejor, porque un solo actor no puede resolver una cuestión como la que estamos presenciando y viviendo. Entonces, realmente ni a golpe de una ley, ni una industria sola, ni un sector, ni la academia, ni la comunidad técnica podría haber enfrentado las cosas como lo estamos tratando de sortear en la humanidad. Entonces, el hecho de que la actividad económica no se haya parado porque brincó al mundo en línea, que hubiera entregas a domicilio, que, por ejemplo, la gente que ya tenía tarjeta de crédito, pero que jamás había hecho una compra en línea o que ya estaba bancarizada,
lo empezó a hacer. Ahí les quiero dar un ejemplo muy interesante porque China desde el 2001, por la crisis del SARS, de otro virus tan fuerte y tan contagioso, hicieron el leapfrog, ¿no? Es decir, el haber adoptado, por ejemplo, pagos sin el uso de efectivo, porque el efectivo transmite el virus. Entonces, para evitar que haya esa cadena de transmisiones, empezó China a establecer métodos de pago sin el uso de moneda corriente y pues eso hizo que avanzaran muchísimo también en una adopción muy amplia por los bancos y todos los actores del ecosistema, las pymes y todos los involucrados. Y esto genera un crecimiento económico brutal, porque es el corazón de la economía digital. Cuando tú cuentas con métodos de pago sin efectivo a través de aplicaciones, etcétera, en tu móvil, en tu propio celular, lo que generas es también que haya data que es visible de manera, por supuesto, protegida y controlada, pero para que el banco sepa, por ejemplo, qué tipo de crédito ofrecerle a una persona que durante ciertas estacionalidades está gastando más o recibiendo más ingresos, etcétera. Todo esto es muy relevante. El tema, por ejemplo, del e-commerce también en México, en las primeras semanas que vimos de confinamiento, hubo mucha necesidad de hacer eventos por parte de las cámaras de la industria. Con la Asociación de Internet MX, por ejemplo, lanzamos varias campañas como Mayo con Causa, Le Atiendo por Internet, para que la gente supiera que aún la tiendita de la esquina podía llevarle sus pedidos en casa. Entonces, todo esto ha sido súper interesante. Hay muchos desafíos, porque si bien China y otros países adoptaron los pagos electrónicos, en México hubo un fenómeno contrario y es que hubo mucha demanda de efectivo y es que la gente prefirió ir a los bancos, perdón, a los cajeros automáticos y sacar bastante para no estar saliendo seguido y pagar al principio así. También incluso hubo gente que fue liquidada en empleos y entonces fue y sacó su dinero del banco. Aquí lo importante es que el Estado y el gobierno, pues junto con los bancos centrales, inicien más bien una campaña para en lugar de generar más cajeros y establecer más este tipo de acceso al efectivo, brinquemos a lo digital para que con la industria fintech, las startups que son tan vibrantes en Latinoamérica, se pueda lograr que esto sea posible. Así que nosotros creemos mucho en que los siguientes pasos para el crecimiento de la economía digital vienen por ahí, por la inclusión financiera, porque tiene además muchísimas ventajas, no solo en términos de la pandemia, sino en términos de seguridad, en términos de incluir a la base de la pirámide que no ha tenido derecho a obtener créditos y que ha estado fuera siempre de la visibilidad de los sistemas bancarios. Y bueno, hay otros desafíos, por ejemplo, en el sector de retail, obviamente todo lo que mencioné anteriormente de, bueno, los grandes estaban listos para vender en línea, pero los pequeños no. Y aquí lo importante es generar, como dije, una política más integral. Ahora, hablando de otros retos y oportunidades, bueno, hablemos, por ejemplo, del tema de ciberseguridad. Tanta gente al mismo tiempo haciendo este tipo de transacciones al mismo tiempo sin tener una alfabetización digital, pues obviamente lo que provoca es que puedan caer en engaños, en estafas como el phishing, que son sitios apócrifos que remedan exactamente el interfaz de tu banco y las personas dejan su NIP. Entonces, pues el hacker de inmediato puede tener acceso a su cuenta y vaciar su cuenta en fracciones de segundos. Aquí el tema es cómo lograr que la gente adopte lo digital, pero al mismo tiempo conozca los, todos los consejos para navegar seguro y que no son tantos realmente y que es tan importante. Por ejemplo, contar con contrafrases, no con contraseñas, que sean fáciles de recordar pero difíciles de hackear, que no dejes tu información personal en todas partes, que no hagas clic en los pop-ups de cosas que son gratuitas, porque al final del día te pueden descargar un malware, etcétera,
Voy a hacer una pausa porque me comentan que creo que ya tengo el permiso habilitado. Vamos a ver si eso es así y si no, continúo con la charla. Que haga un refresh, pero si lo hago, no sé si me desconecte esto, no sé si. Denme un segundo. Probá, Lina, si no, ya tenemos, acá le están cargando la presentación. Ah, perfecto. Continúo mejor. Todavía no me dieron allá señal de que está, pero yo ya la pasé. Yo estoy Ok. haciendo como, soy como el punto de intercambio de tráfico, soy Sí, el exacto. IXP, Eres un punto IXP. el IXP No, entre los técnicos y Lina que está en México, pero bueno, no sé si sí, querés probar con tu pantalla o ya lo probé, pero sigue estando no, ahí sigue el que estando. está Entonces, deshabilitado. Ujú. un Bueno, bueno, minuto que ya vale. está cargando porque tiene mucho, a mí me costó abrirla acá en el celular porque tiene muchos gráficos que son muy lindos. Y tiene un video, de hecho, al Ah, final. perfecto. Vamos, Tranquila de porque hecho, en cuanto la podamos subir, si querés retomar de algunas más sí, al principio, lo hacemos, no, no sí. pasa nada. Esto es parte eh, de la vida digital, ¿viste? sí, de hecho, vamos en la slide número 9 sobre pues, los retos y oportunidades en otros sectores. Y justo hablaba del tema de privacidad que es tan importante. En Latinoamérica tenemos ya marcos normativos de avanzada, contamos con todos los principios de protección de datos, con los controles, con los derechos ARCO por parte del titular de los datos, pero es muy importante que identifiquen los usuarios en línea cuáles son las políticas de privacidad, cómo pueden ejercer ellos un control para decidir si quieren o no, por ejemplo, recibir publicidad o ser contactados, cómo pueden quitar cierta información, etcétera. Perfecto, ahí está ya la presentación. Muy Mil bien. gracias. Estamos, ¿Esa está bien sí, o querés que vayamos más está atrás? perfecto. Ah, No, si bueno. quieren, pasamos, Manuel, si te parecen nada más las anteriores muy rápido, Claro, vamos para a... que vean algunas imágenes, sí, muy rápido, mientras les platico. Es todo lo que dijimos antes, los pagos digitales, cómo se pueden establecer, cómo creció el e-commerce. Hay muchas cifras que vamos a compartir con ustedes. Y bueno, realmente ahí puse estas fotos o pusimos estas imágenes sobre lo que acabamos de mencionar, ¿no? Todo lo que trajo la adopción digital generalizada. Así que volvemos a la 9 para hablar rápidamente de los desafíos del trabajo remoto, por ejemplo. No todas las compañías y no todos los tipos de empleo se pueden hacer de manera remota. Entonces también eso trajo muchos desafíos y bueno, las actividades esenciales no podían parar en el mundo. Por ejemplo, según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, alrededor del 25% de los trabajadores asalariados pudieron trabajar desde casa en 2017 o 2018. Eso se duplicó para la pandemia. Y bueno, los trabajadores con educación universitaria tienen al menos 5 veces más probabilidades de tener trabajos que les permitan hacer sus actividades desde casa, en comparación con aquellos que solo tienen, por ejemplo, la secundaria. Entonces, los desafíos también son en términos educativos. Es mucho más fácil la adopción, digamos, del work from home o el trabajo desde casa cuando tienes mayores niveles de escolaridad. Y bueno, pues realmente a mediados de abril de este año, más de 190 países anunciaron, implementaron los cierres, como dijimos, de escuelas y tuvieron que dar el brinco de inmediato a hacer este tipo de clases en línea. Y bueno, el entretenimiento, no se diga, creció muchísimo. Pues la gente quiso tener acceso a una serie de contenidos que antes no tenían tanto tiempo, entonces el evitar trayectos y demás los hizo poder consumir más el entretenimiento y aunque las medidas de cuarentena han reducido significativamente pues todas las interacciones de persona a persona, pues la creatividad humana trajo la fiesta en línea, ¿no? Eso no, la pandemia no nos impidió que la gente esté viendo espectáculos, tanto de teatro como de música, como que la gente también y las casas productoras de cine lancen películas en línea, los museos ponen todo su patrimonio cultural a disposición de la gente en visitas virtuales y bueno, pues los juegos en línea, por supuesto, crecieron muchísimo. Y la cadena de suministros 4.0 también tuvo muchos problemas, hubo interrupciones en la cadena de suministro global, pero entonces
aquí nos demuestra cómo no hay que depender de registros en papel, de que no se cuenta con la visibilidad de datos al momento para poder continuar con esa flexibilidad. Por eso es tan importante hablar del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial para las cadenas de valor y que esto continúe. La impresión 3D es muy importante mencionar que aquellos países que ya tenían muy avanzados o que cuentan ya con estrategias de impresión 3D tuvieron mucha más flexibilidad para la producción, porque simplemente para el tema de los cubrebocas, se pudo en los países asiáticos producir para toda la población y no tener desabasto en ese punto. Entonces vean cómo un país es mucho más vulnerable si no tiene políticas tecnológicas ya en marcha y las habilidades de la gente para manejar robots, drones que pudieran llevar las cosas a domicilio sin necesidad de los humanos. Esta pandemia pues nos demuestra la vulnerabilidad en la que podríamos estar. Y bueno, hay muchos otros temas que están en la mesa, como el echar a andar la tecnología 5G, que demuestra su importancia porque va a permitir el monitoreo remoto, las consultas y atención médica, etcétera, de manera mucho más acelerada, ¿no? Entonces, aquí hay muchos otros desafíos, porque la adopción de 5G pues, va a aumentar el costo de los dispositivos compatibles o los planes de datos. Entonces, el mundo está tratando de ver hacia dónde se va a mover, pero se requiere una política integral, no solo en la última capa del Internet, en la capa superior, sino también desde la conectividad hasta el contar con los dispositivos para toda la población. Así que son muchos desafíos. Si pasamos a la siguiente slide, ya para ir redondeando, porque sé que quieren que esto sea también una conversación y que podamos contestar sus dudas, queríamos compartir con ustedes qué es lo que ha hecho Google durante la pandemia y lo que pensamos hacer después de esto, ojalá en cuanto haya una vacuna universal y probada. Nosotros, sobre todo en nuestros equipos de relaciones con gobierno, pues hemos tenido que colaborar desde el día uno. Primero, algo muy importante que hicimos fue en materia de telecomunicaciones, apoyar a los organismos en la materia para que, por ejemplo, nuestros videos bajaran de su calidad HD a SD para evitar saturación de redes. Esto no es menor porque implicó un trabajo técnico muy importante para permitir que la gente siguiera viendo videos y demás y que no hubiera pues una congestión de las redes. Esto es muy importante. Y pues como saben, nosotros, nuestra misión es organizar la información del mundo y hacerla útil y disponible. Imagínense qué importante o cuanto más importante se vuelve en tiempos de pandemia, porque hay que verificar que la información venga de fuentes autorizadas, que no desinforme. Imagínense toda la información que tiene que ver por ejemplo, productos milagro, medicamentos que curan el COVID, etcétera. Entonces, hubo toda una colaboración muy, muy relevante con los gobiernos y digamos que esta slide nos muestra 4 grandes rubros de apoyo en donde Google se enfocó. Entonces, primero, ayudar a la gente a encontrar información útil y de fuentes autorizadas. Proteger también a nuestros usuarios de toda la desinformación, diciéndoles, este no es un sitio seguro, esta no es información o mandándolos al sitio de la Organización Mundial de la Salud. Y luego habilitando la productividad remota para trabajadores, para estudiantes. Estamos súper orgullosos de, por ejemplo, en México, haber trabajado con el Ministerio de Educación, con la Secretaría de Educación Pública para lanzar Classroom de manera gratuita, es decir, toda la suite de herramientas de Google para educación en México y a finales del año esperamos llegar a 20 millones de estudiantes y docentes. Esto ha sido monumental, pero nos sentimos súper orgullosos de haber podido hacerlo. Y bueno, aquí lo importante es que nosotros lo que queremos es, primero, tratar de que la economía se mantenga activa ahora y después, por supuesto. Y este es un periodo como de incubación, por ejemplo, de las pymes. Muchas no estaban, como dije, digitalizadas y estas generan casi el 80% del empleo del país. Hay sectores muy golpeados, como el sector turístico, que por supuesto dejaron las aerolíneas de viajar, los cruceros. México es un país que atrae muchísimo el turismo y genera casi el 8% de nuestro Producto Interno Bruto. Imagínense lo grave que es. Entonces, estamos tratando de apoyar en todas estas materias para que el daño no sea tan fuerte. En la lámina que sigue, vamos a ver cómo, por ejemplo, en nuestros productos
si avanzamos un slide, por favor, desde el celular, desde el móvil, nuestros usuarios rápidamente al buscar la palabra COVID, pues lo que van a encontrar es un repositorio con toda la información disponible, pero también alertas SOS, notificaciones en Android. Eh, en fin, hemos hecho esfuerzos muy, muy importantes para ayudar también a los gobiernos a que sus aplicaciones se suban a nuestra tienda de aplicaciones, pero esto pasa por todo un proceso muy riguroso en materia de privacidad, para saber si realmente la información que le están dando a los usuarios es veraz, etcétera, porque es muy delicado esa información, por supuesto, de salud que no tiene Google, que tienen los gobiernos, pero que nosotros habilitamos que haya una aplicación de los gobiernos para que sea usada por toda la población en materia de COVID. Y para combatir la desinformación es súper importante que sepan que, por ejemplo, todo en YouTube, nuestras políticas se actualizaron para tener lineamientos en materia de COVID. ¿Por qué? Porque de repente puede salir desde un influencer hasta un político a decir cosas que son inexactas. Entonces, nuestros lineamientos y las reglas de la comunidad, además de los términos del servicio, fueron actualizados y notificados a todos nuestros usuarios en YouTube. Así que, bueno, no se pueden imaginar cómo triplicó nuestro trabajo, pero lo felices que estamos de poder ayudar, nos sentimos más que nunca útiles en el equipo de relaciones con gobierno y trabajamos, por supuesto, con todas las otras áreas internas de Google y hacia afuera para comunicar con gobiernos, con sociedad civil y con industria, para que todos juntos podamos avanzar en encontrar las soluciones más rápidas y en el momento. Si avanzamos en la presentación, también queremos que sepan que pues esto va a durar mucho, sabemos que el mundo no sabe exactamente hacia dónde va, digamos, la transformación de muchos sectores, pero nosotros queremos estar muy de cerca, trabajando con todos para apoyar los esfuerzos de gobiernos y organizaciones. DOTORG ha donado hasta 250 millones de dólares en anuncios en el buscador para que los anuncios, para que los gobiernos utilicen esto de manera gratuita y pueda llegar la información rápidamente y de manera veraz. Perdón. Y permítanme un segundo, voy a tomar un poco de agua. Y bueno, por último, algo muy importante que les queríamos compartir, que además los productos de Google han ido avanzando con los desafíos de la humanidad. Fíjense que Google Tendencias, que muchos de ustedes deben conocer, este es un dato muy interesante, nació justo cuando se dio el brote de la gripe H1N1. Y en esos momentos no existía la versión pública de Tendencias, pero ingenieros de Google veían de dónde venían los brotes de la enfermedad en los estados de la Unión Americana y de inmediato lo notificaron a nuestros fundadores. Y ellos dijeron, esto lo tienen que ver las autoridades sanitarias, porque la gente, en lugar de ir a los hospitales cuando tiene síntomas, pues lo que hace es buscar remedios para la gripa o me duele la cabeza por la gripa. Entonces de ahí surgió Google Tendencias y se abrió a todos los queries, es decir, a todas las preguntas o tipos de preguntas que hace la gente. Y ahora ustedes pueden hacer gráficas y pueden mapear y seguir lo que está buscando la gente en el mundo en tiempo real y hasta por zonas y parametrizado. Pues bien, con la pandemia de COVID, también los ingenieros buscaron de una forma muy creativa, y no solo de Google, también otras compañías como Apple, en donde hemos hecho una mancuerna muy buena por ejemplo, trabajar en que nuestros usuarios, tanto en iOS como en Android o en dispositivos, puedan recibir notificaciones de exposición a personas con la enfermedad, de modo que estas personas sean las que se puedan confinar y no el resto de la población y así no parar a la economía. Nuestros reportes de movilidad también basados en todos los usuarios que tienen su consentimiento para que nosotros podamos conocer su geolocalización, por supuesto, en grandes segmentos anonimizados de datos se comparten con los gobiernos simplemente para ver tendencias. Si la gente cuando empezaron las medidas de confinamiento estaba en los parques o después dejaron de estar ahí en lugares públicos, etcétera, eso ha sido fundamental para la toma de decisiones de política pública. Y es todo un desafío, porque créanme que no todos los gobiernos tienen tampoco todas las capacidades listas para que se empleen este tipo de tecnologías que estamos entre todos, digamos, generando y cuidando. Eso sí, nosotros desde el primer momento hemos tratado de hacer todo
la manera más, digamos, cumpliendo con todas las normas vigentes y cuidando a nuestros usuarios. Y bueno, ya por último, para ir cerrando, en las láminas que faltan, pues tenemos nada más contarles que existen ligas que ustedes pueden acceder, por ejemplo, la de Crece con Google en Casa, que tiene entrenamientos masivos en línea. Más de 2 millones de personas han visto nuestros live streams, pero también estamos muy contentos porque realmente muchísima gente se está capacitando. No lo hacían antes, no sabían que existían quizá tanto estas ligas, pero ahora lo están haciendo. Y finalmente, si vamos a las últimas, pues los cursos y talleres en herramientas digitales y apoyo académico y para la seguridad en línea, si avanzamos por favor más en las láminas, ya para terminar. Ahí está el de Crece con Google, son muy interesantes. Y la última es justo sobre la navegación segura. Tenemos un videojuego hermoso que crearon los ingenieros del área de seguridad y confianza de Google, eh, que tiene pues a este androide muy lindo, muy sofisticado, pero que hace que los niños viajen a diferentes islas para ser niños valientes, seguros, inteligentes, que sepan discernir información, que eviten caer en engaños, que no hagan bullying, etcétera. Y por último, una estrategia para reactivar el turismo que queremos lanzar para que la gente empiece por lo menos en lo local a ir a lugares cercanos. Finalmente cerraría con la última lámina, es cuáles son los principios que nos han guiado siempre en Google. Y pues es realmente construir los mejores equipos, que las ideas vengan de todas partes. Por eso estamos cambiando y generando nuevas ideas. En el trabajo colaborativo siempre hay un ambiente en donde la gente con una idea puede brillar, así sea el ingeniero con la posición más baja de la compañía puede ser escuchado. Hay que compartir todo, innovar, probar, iterar todo el tiempo, usar datos, no opiniones. Todo está basado en información contrastada. Y, por supuesto, por último, teníamos un videíto, pero yo creo que no da tiempo, pero habla de la innovación que ha tenido la compañía en el tiempo y cuáles han sido, perdón, los principios que nos han guiado. Nos gusta ese video porque también de la misma forma creemos que el Estado y los gobiernos y otros sectores pueden aplicar ese tipo de principios para enfrentar cuestiones como las de la pandemia y hacerlo de una forma que no se sienta, que nos permita brincar rápidamente y adecuarnos al nuevo normal. Yo lo dejaría ahí. No sé, Olga, cómo vamos en los tiempos. El video dura como 2 minutos, pero Mostrar el prefiero que video, tú nos sí, digas. sí, podemos ver el video, sí, sí, lo podemos mostrar. ¿Lo tienen ustedes? A ver, no sé si, o lo podemos mostrar nosotros. Igual y el audio no funciona y nos vamos directo a la conversación, pero como ustedes nos digan, yo les quiero agradecer de nuevo su paciencia No, por y favor. la atención. ¿Está en la presentación el video? Sí, No, me dicen que no lo no te pueden. preocupes. No, no te preocupes. Adelante, adelante. No lo tenemos. A ver, a ver. No, no está compartido, así que no lo podemos ver. No, no pasa nada. Mientras te hago la pregunta, mandame alguna liga. ¿Está en YouTube o está...? Sí, ahora te la mandamos. Tengo un par de comentarios de los becarios. Uno es si el incremento te leo esta última. ¿Qué aspectos tecnológicos ve prioritarios Google para trabajar en conjunto con los gobiernos de Centroamérica? Ese es un comentario. Después hay otro de que con este gran incremento de tráfico y de demanda de videos y de Google Meet y otros servicios que han sido tan útiles en esta pandemia, se ha habido, en general todo el mundo está conforme con el funcionamiento, pero sí, como el sistema se ha visto resentido, tuvieron problemas técnicos en cuanto a la demanda de tráfico. Estos son los dos comentarios que tengo. Y mientras me contestás, por ahí, no sé si me mandaste una liga o algo para el video. A ver, Sí, yo ahora soy mismo acá el te hub, la el punto de comparto. intercambio de tráfico, soy yo. Ahora miro los mails. Sí, sí. A ver, ahora me están pasando la liga, pero bueno, mientras tanto, mira, Acá es muy está. Ahora ya interesante lo todo. paso. ¿Sí? Aquí, no, en PDF, no, tengo el PDF de Manuel, pero no tengo, ¿está? ¿No? No. Bueno, contame de las preguntas.
te cuento. Bueno, primero, dice Manuel que ya mandó la liga, pero no A sé ver, a qué chat. Si no, que me si la me mande la por mandó aquí. por Que a mail, Lucas, pero a Lucas. a Lucas le mandó en la liga. Sí. Ven que todo se resuelve, ¿ah? Todo se resuelve. Sí, hay que relajarse, es cuestión de aceptar que la vida tiene desafíos, nada más. ¿verdad? Bueno, lo que quería comentar, eh, primero empezaría por el tema de qué aspectos tecnológicos se requieren para colaborar en general con todos los gobiernos. Y por supuesto, aquí ustedes nos hablan de Centroamérica y el Caribe, que es tan importante también para nosotros. Realmente iría al inicio de mi conversación, o sea, finalmente creo que lo más importante es trabajar todos primero porque haya conectividad, porque si no tenemos eh, ni siquiera esta infraestructura para llevar las ventajas de la última capa del Internet, que es donde se da la innovación y donde el usuario va a poder realmente interactuar y demás, pues no tenemos nada. Así que Google tiene, como saben, áreas para cooperar con los gobiernos constantemente en esa materia. No somos una empresa de telecomunicaciones, sin embargo, invertimos muchísimo en que haya cables interoceánicos que conecten regiones, en data centers, para que, por ejemplo, video llegue rápido y no tenga que ir hasta California, donde están nuestros headquarters. Entonces, sí somos un actor fundamental en ese sentido. Entonces, no solo es la conectividad, sino ya después también, justo trabajamos para brindar digamos, las habilidades y los conocimientos básicos que tiene que tener un usuario en Internet para poder sacar el mejor provecho de la web. Y ahí con los gobiernos lo que hacemos es analizar si tienen o no una política pública en la materia y de no tenerla, poner o acercarles nuestras ligas a los centros de capacitación, a la información, a los train the trainers, para que los gobiernos no tengan que empezar de cero, por ejemplo, con un curso de navegación segura o con cómo una empresa puede tener un sitio en el mapa, etc. Y en la pregunta más concreta, más técnica, digamos, de en cuanto al tráfico y lo que pasó, desde el inicio de la pandemia hubo reuniones con los sectores técnicos y demás en todos los países, pero realmente no hubo impactos significativos. O sea, la red resistió bastante bien, es muy resiliente, esto es muy positivo. No obstante, YouTube proactivamente quiso, como dije, reducir la calidad del video de high standard o high definition a estándar, por si potencialmente hubiera habido impactos, pero no hubo relevantes. La comunidad técnica lo estuvo monitoreando totalmente y constató, como les digo, que la resiliencia de Internet estaba diseñada justo para aguantar este tipo de picos. Solo hubo cambio de patrones. Por ejemplo, en el inicio de la pandemia, los patrones de consumo de lunes a viernes se asemejaban más a los consumos de los sábados, que normalmente la gente tenía en un sábado. Y además se reforzó la colaboración entre las áreas técnicas porque acercaron más el contenido a las redes locales con los servidores y cachés de Google. Eso es muy importante que sepan que estuvimos trabajando muy de cerca y lo seguiremos haciendo para que no se caiga la red, porque eso sí sería tremendo. Eso sí Imagínense sería. un escenario de una pandemia 10 años atrás, ¿no? O cuando no teníamos todos este acceso al Internet. Suerte que tenemos internet y que hemos podido hacer eventos, educarnos y trabajar. Por suerte los que tenemos conectividad y los que tenemos recursos y dispositivos para poder acceder. ¿Pudimos con el video o no? No se puede. No anda. Tiene acceso denegado para descargarlo, me dicen. Bueno, Lina querida, Bueno, te agradezco muchísimo. Te pido disculpas por todos los inconvenientes técnicos, pero bueno, la vida es así. Lo importante es que has estado con nosotros y que te he visto, aunque sea a la distancia. Y nada, extraño México, extraño la comida mexicana y la pasé muy bien el año pasado cuando estuvimos allá. Así que te mando un gran abrazo, espero que vos y tu familia estén bien. Saludos de Adrián y Oscar también acá y de todo el equipo nuestro. Nada, cuídense y espero que la vida nos reúna en forma presencial en algún momento del futuro.
Te mando un abrazo desde Igualmente, Buenos Olga, Aires. y de verdad, gracias porque mantienes la escuela. Ustedes son increíbles realmente porque a pesar, con, sin Siempre. pandemia o lo que sea, continúan y formando a estas nuevas generaciones de personas que conocen y entienden la gobernanza de Internet, que más que nunca es relevante. Así que mil gracias de nuevo y Gracias a Google ti. les, Un de abrazo verdad a les todos los tiene amigos mucho allá. aprecio. Un Hasta abrazo a luego. todos Claro que los amigos sí, en México. Un beso desde de tu Argentina. parte. Chao, querida. Chao. Saludos a todos. Chao. Hacemos una breve pausa en esta tarde y ya vamos con la siguiente charla. No se vayan.